Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Muy bien, quiero que abra su Biblia conmigo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, por favor. Segunda de Timoteo 3, verso 16. Y mientras usted se mantiene ahí, voy a leer un texto, no lo busque yo se lo voy a leer. Es Juan capítulo 14, versículo 26, que dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora sí, vamos a 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda la escritura, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese bien cómo concuerda una escritura con otra. Jesús estaba hablándole a sus discípulos que llegaría el momento que Él partiría, ascendería al Padre, vendría el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tendría una función importante: enseñarles y recordarles todas las instrucciones de Jesús. Y aquí Pablo, en Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, está mostrándonos cómo se cumple esa palabra cuando nos está diciendo que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que inspiró a los escritores para que escribieran las escrituras, y a través de ella usted y yo seamos instruidos, enseñados en los mandamientos del Señor Jesús y recordarnos todas las cosas necesarias de parte de Jesús. Yo voy a hablarles hoy un tema que le he titulado: el Espíritu Santo y las Escrituras. Tan importante, el Espíritu Santo y las Escrituras. Es imperativo, fíjense bien, como un primer punto de partida, es imperativo que todo cristiano, ¿cuántos? Todo cristiano conozca la perfecta voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios que nos es revelada, usted y yo llegaremos a conocer el carácter de Dios y la vida de Dios. Y esa voluntad de Dios, fíjese bien, nos ha sido revelada en toda la Escritura, la Biblia, por medio del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos a nuestro alcance toda la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestro trabajo, para todo lo que hagamos. En las Escrituras está la perfecta voluntad de Dios. Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 2, verso 9. Vamos a comprobar esto que estamos hablando, como la Escritura lo afirma. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9, por favor. Dice ahí: antes bien, como está escrito. Fíjese cómo Pablo, al escribir esta carta a los Corintios, él les como que al decir antes bien como está escrito, esta frase como está escrito como que muestra una autoridad. ¿Por qué muestra esta autoridad? Porque está hablando como ¿quién inspiró las Escrituras? ¿Quién las inspiró? El Espíritu Santo. Hay autoridad en las Escrituras. ¿Por qué? Porque detrás de ellas se encuentra Dios por el Espíritu Santo. Como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y los que amamos al Señor somos todos los creyentes, ¿o no? Ahora yo me pregunto, ¿cuáles cosas se dan a conocer que han sido ocultas para los hombres? ¿Qué cosas son que se nos dan a conocer, como dice aquí, que ni ojo vio, ni oído oyó, son las que ahora Dios ha preparado para los que creemos en Él? ¿Qué cosas? A Dios mismo, conocerlo, al Hijo de Dios, conocer la voluntad de Dios. Todo eso se nos ha dado a conocer ahora a nosotros. Y mire cómo lo confirma en el verso 10, dice el verso 10: pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Y quiénes son nosotros?
los cristianos. Dios nos reveló esas cosas ocultas. No había manera de conocer a Dios. No había forma de conocer al Hijo de Dios. No había manera de conocer la voluntad de Dios, pero Dios decidió que a los creyentes, a los que aman a Dios, ellos se les dé a conocer a través del Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo ¿de quién? De Dios. Y dice, qué maravilloso. Pero la pregunta ahora sería, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Acaso vendrá el Espíritu Santo al oído de cada uno a decirnos todo con respecto a Dios, todo con respecto al Hijo de Dios, todo con respecto a la voluntad de Dios? ¿Vendrá a nuestro oído y será de esa manera? No, sino que esa revelación que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo es por medio de las Escrituras que han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, diga nosotros, usted y yo, no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. Y mire, ¿para qué recibimos al Espíritu Santo? Dice aquí, para que sepamos, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Qué maravilloso, qué privilegio tenemos usted y yo. Dios nos ha dado el privilegio de conocerlo a Él, de conocer al Hijo de Dios, de conocer su voluntad para caminar en ella, de conocer sus promesas, y lo ha hecho por medio de su Espíritu Santo a través de las Escrituras. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Así que hoy en día, como creyente, tú puedes conocer a Dios lo que tú quieras conocer de Él. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Tú puedes conocer a Dios lo que tú quieras conocer de Él. Dios no nos pone ¿qué? Límite. Aquí está en su palabra todo lo relacionado con Él. Para eso nos dio la Biblia, para que le conozcamos. El que pone límite muchas veces somos nosotros. Dios quiere que le conozcas más. Dios quiere que sepas más de Él. Cómo se mueve, cómo hace las cosas, cómo obra, cómo actúa. Cuántas cosas maravillosas hace Dios que nos sorprendemos, ¿o no? Sí, nos sorprendemos, pero estamos conociéndole. Así que, mis hermanos, el medio para poder conocer a nuestro Dios, ese privilegio que nos da, es a través de las Escrituras. Ahora déjeme preguntarle algo. Yo no sé si alguna vez a ti te pasó que antes de venir a los pies de Cristo trataste de leer las Escrituras y te parecía demasiado aburrido, no podías tú entenderla. ¿A cuántos les pasó esto? A ver. Híjole, muy poquitos. Todos los demás podían entenderlo, ¿verdad? A ver, voy a repetir porque a lo mejor no me di a entender. A mí me pasó. Yo no sé si alguna vez te pasó a ti que antes de venir a los pies de Cristo trataste de leer las Escrituras y te parecía demasiado aburrida porque no podías entenderla. ¿A cuánto les pasó? Ahora sí, ya más. Es que es la verdad, ¿cómo entenderlo? No podíamos entender. Yo recuerdo que abrí ahí la Biblia y vi que una matanza tan grande ahí en el Antiguo Testamento, que me asusté y dije, no, esto no es para mí. Pero saben una cosa, mis hermanos, cuando tú entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu Santo te fue dado. El Espíritu Santo vino a morar a tu corazón. Y en ese momento tus ojos del entendimiento fueron abiertos, tus oídos espirituales te fueron abiertos. Y desde entonces, paso a paso. ¿Por qué digo paso a paso? Porque nadie puede decir que ya entiende la Biblia así de un día para otro. No, la revelación es progresiva del Espíritu Santo, es paso a paso.
No nos pueden dar un bistec de lleno. Algunos empezamos, imagínese un bebé recién nacido, ahí lo tiene sentadito en la silla y en lugar de darle papilla, usted le pone ahí un pedazo de carne asada, pues se va a ahogar. Así Dios nos va revelando paso a paso, la revelación es paso a paso, vamos entendiendo la escritura. Ay, esto no lo entendía, esto no lo comprendía, pero ahora me doy cuenta cómo Dios, lo que significa, lo que quiere decir, y eso es progresivo. Pero esto es por el estudio de la palabra de Dios. Por eso no se me olvidan las palabras del hermano Pablo Hunter. ¿Cuántos recuerdan al hermano Pablo Hunter? Usted ha oído que hablamos de él, un hermano que fue un tutor de muchos de nosotros que lo conocimos desde soltero. Yo lo conocí de soltero antes de estar casado. Yo tengo 30 años casado y yo recuerdo en un viaje misionero, la primera vez que salí con él, sus primeras palabras: hermano, revelación, sabiduría. Pasaron los años y otra vez: hermano, revelación, sabiduría. Ya estaba casado y el hermano otra vez: revelación, sabiduría. Ya tenía hijos, revelación, sabiduría. Ya traía bastón. No, eso todavía no. Perdón, eso todavía no me pasa. Pero siempre revelación, sabiduría. No se me olvida, ni nunca se me va a olvidar. Pero la pregunta es: ¿dónde está la revelación y dónde está la sabiduría? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde? En la palabra, en las escrituras. Si tú no estudias la palabra de Dios, si tú no te echas un clavado a la palabra de Dios, si tú no profundizas la palabra de Dios, si tú no la pones en práctica la palabra de Dios, pues no va a haber revelación, ni tampoco va a haber sabiduría. Tenemos que estudiar, tenemos que profundizar las escrituras. El Espíritu Santo y las escrituras son uno, están unidos. La Biblia, mis hermanos, las escrituras, como tú le quieras llamar, es un libro que ha existido por mucho tiempo y ha sido leído por millones y millones de personas durante la historia. Y aunque muchos hombres han pretendido y se han esforzado de destruirla, de acabar con ella, por ejemplo, por allá en el año 64, 66 aproximadamente, se dice que hubo un emperador que trató de destruir todos los escritos, mandó quemar todos los escritos que existían en ese momento que tuviese relación con los cristianos, y tratando de acabar con eso, ¿verdad? Pero sin embargo, mis hermanos, a pesar de ese tipo de hombres como Nerón o como muchos que han tratado de desacreditar la Biblia, por ahí hay una ciencia que se llama la alta crítica, que trata de desacreditar las escrituras. A pesar de todo eso, mis hermanos, las escrituras continúan adelante, inspiradas, dirigidas por el Espíritu Santo, como la misma Biblia lo dice. Mire, la Biblia no ocupa que la defendamos. ¿Sabía? La Biblia se defiende sola. Mire lo que dice las escrituras, Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos saben que lo que Dios dice se cumple? Así que si otros años más que permita el Señor de historia y vengan hombres queriendo destruir la Biblia, nunca van a poder acabar con ella, porque el Señor lo dijo: el cielo, la tierra pasarán. Primero nos vamos a acabar nosotros, porque la palabra va a continuar por siempre. Es la palabra de Dios y Dios es eterno, amén. Su palabra no va a dejar de pasar. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 17. Otro texto: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Yo te pregunto, ¿cuántos quieren permanecer para siempre? Hermano, tenemos que morir. Sí, ciertamente vamos a morir, pero también tenemos la promesa en las escrituras que vamos a resucitar y vamos a vivir eternamente al lado del Señor. Eso es lo que Él dice y yo lo creo. ¿Usted? Hermanos, es bien importante. Si usted quiere permanecer,
Si usted quiere que su familia permanezca para siempre en los caminos de Dios, en las bendiciones de Dios, en las promesas de Dios, usted y yo necesitamos mantenernos en la palabra de Dios, las escrituras. Necesitamos estudiar las escrituras. Necesitamos hacer de las escrituras nuestra misma vida. Por algo Dios advierte, porque Dios le da una importancia a su palabra, a su escritura. Por algo Él nos advierte en escrituras como esta, Deuteronomio capítulo 4 versículo 1. Voy a leerlo, dice Deuteronomio 4:1. Ahora pues Israel, mire, este pasaje se encuentra en los primeros 5 libros, en el 5.º libro de la Biblia, los primeros, al principio. Y dice ahí: ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahora note el verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Mire cómo para Dios es tan importante lo que nos ha dado, que está dando la orden que no le agreguemos nada a la palabra de Dios, ni le quitemos nada a la palabra de Dios. Lo que usted y yo tenemos a nuestro alcance, que son 66 libros de la Biblia, inspirados por Dios, reconocidos por la misma autoridad de la Biblia, no por el hombre, sino por la misma autoridad de las escrituras. Eso es suficiente para que usted y yo lleguemos a conocer la perfecta voluntad de Dios. Pero no hay que quitarle, ni hay que agregarle. Algunos a lo mejor están leyendo las escrituras y al leerlas encuentran algo que está confrontando su vida, y como que quisieran agarrar un borrador y borrar eso. Quítalo de ahí. No se lo quite, ni le ponga. Lo que el Señor le esté hablando, deje que le confronte la escritura, obedezca, y verá cómo Dios transforma su vida. Amén. Pero ahora vamos al último libro, Apocalipsis 22:18. Perdón, no solo al principio, sino aún al final nos vuelve a recordar lo mismo Dios en las escrituras. Apocalipsis 22:18. ¿Lo tiene? Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se da cuenta cómo Dios le da una importancia a las escrituras? ¿Se da cuenta cómo para Dios es importante su palabra, la palabra que nos ha mandado, que nos ha escrito? Porque es a través de ella, repito, que usted y yo vamos a conocer su perfecta voluntad. Es por eso, mis hermanos, déjenme aquí hacer un paréntesis. Es por eso que les animamos una y otra vez, y a lo mejor usted, otra vez con lo mismo, y les decimos: hermanos, mañana comienza un nuevo trimestre en el instituto. Inscríbase. Y ahí estamos animándole. Mis hermanos, tenemos un nuevo programa de estudios con propósitos muy definidos, con objetivos muy definidos. Cada materia hoy en día, en este nuevo programa, cada materia tiene un plan de estudios con un objetivo a lograr en las vidas de cada uno de ustedes, que ese es el propósito. Nuestro deseo es que haya hambre de la palabra de Dios en su vida. Nuestro deseo es que usted se afirme en el Señor Jesús, que usted se establezca en su vida en el Señor Jesús. Nuestro deseo es que sea formado el carácter de Cristo en su vida. Nuestro deseo es que usted vaya y le sirva a Dios, pero con un carácter transformado. Ese es nuestro deseo. El instituto no está para formar pastores. No, para eso no es el instituto. El instituto es para formar sus vidas. Y para que usted, al ser formado en su vida, vaya y le sirva a Dios como usted debe de servirle.
Quizás usted hoy en día me diga: ay, hermano, pero es que yo trabajo y no alcanzo la primera hora, comienzan a las 6:30. Pero mire, hermano, le voy a decir una cosa: hoy no hay pretexto para estudiar, porque si usted no puede la primera hora y puede llegar a las 7:30, venga con nosotros. Su servidor ahora es el director del instituto y nosotros vamos a tratar un plan de estudio para que usted no deje de estudiar, usted lo pueda hacer, pero que usted conozca la perfecta voluntad de Dios. Ese es nuestro deseo, ese es el anhelo de nosotros. Necesitamos, mis hermanos, profundizar las escrituras. ¿Cuántos de ustedes desean que sus hogares permanezcan siempre en un ambiente de paz, de armonía y de buenas relaciones? ¿Cuántos desean eso en sus hogares? Si usted desea eso, mi hermano, esto no viene por arte de magia. Ni porque usted pase 20 veces adelante y pongamos las manos sobre usted. No, eso no va a traer un ambiente de paz, de armonía y de buenas relaciones en su casa. No, usted necesita estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios, recuérdelo, a través de ella va a venir la sabiduría, va a venir la revelación, va a conocer la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios la que le va a cambiar, la que le va a transformar. Por eso necesitamos comprometernos, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Amén. La misma Biblia lo dice. Miren Juan 17:3. Vamos a ver dos pasajes. Juan capítulo 17, versículo 3, por favor. ¿Listos? Dice ahí: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al único Dios que tenemos y a Jesucristo. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos tienen vida eterna? Usted ha recibido al Señor Jesús en su corazón, usted tiene vida eterna, ya la tiene, la vida eterna. Pero ¿en qué consiste esa vida eterna? Ahora esa vida eterna que usted tiene que darse a la tarea de conocer a Dios, de conocer a Jesucristo, de conocer la voluntad de Dios. Esto es bien importante. Usted tiene que darse a la tarea de estudiar. Vamos a otro texto. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. ¿Lo tenemos? ¿Lo tienen? Dice: así que vosotros, Pedro hablándole a los creyentes de ese tiempo, les dice: así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Déjeme detenerme tantito aquí. ¿Qué está diciendo Pedro? Sabiéndolo de antemano, y luego les dice guardaos. El contexto antes del verso 17 está hablando de algunos hombres que tuercen y desvían las escrituras. Por eso le está diciendo sabiéndolo de antemano, es decir, ya se los mencioné, que hay algunos que tuercen y desvían las escrituras, como hoy en día. Hoy en día tú entras a internet o tú puedes escuchar a otros y vas a escuchar a muchos que desvían y tuercen las escrituras. Y entonces se nos está diciendo aquí que tengamos cuidado. Guardaos significa tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. No sea, dice Pedro, que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué vamos a hacer para que no sea así en nuestra vida? Para no ser arrastrados por el error ni caer de la firmeza en la que estamos en Cristo. ¿Qué necesitamos hacer? Lo dice el verso 18. Dice ahí: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué tengo que hacer entonces para no ser arrastrado por el error ni caer de mi firmeza? ¿Qué tengo que hacer? Y aquí está la orden: creced
en la gracia en primer lugar. Y aquí la palabra gracia significa en nuestra vida espiritual. ¿En qué debes de crecer? En tu vida espiritual. Nos han hablado de los dones, nos han hablado del Espíritu Santo, y todo eso muy importante porque es parte de la vida de un cristiano. Pero la parte medular, la parte más importante de un cristiano es su vida espiritual, es crecer en su vida espiritual, es que no se quede como un niño, es que no se quede como un adolescente, es que no se quede como un joven, sino que sea un adulto maduro en su vida espiritual. Y ese desarrollo de la vida espiritual es responsabilidad de nosotros. ¿Cómo vamos a crecer en la vida espiritual? Otra vez, estudiando las Escrituras, practicando las Escrituras. No existe otra manera. No hay otra forma para madurar, para crecer en la vida espiritual, más que estudiando y practicando las Escrituras. Pero también ahí nos dice: creced en la gracia y creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Resumo: usted y yo tenemos la responsabilidad de crecer en la vida espiritual, pero también crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera de lograrlo, mis hermanos, es estudiando la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que conocer la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que a Dios le agrada, cómo quiere que vivamos, cómo quiere que nos conduzcamos, cómo quiere que hablemos, cómo quiere que oigamos. Todo eso está en la palabra de Dios. Mire, si hacemos un recuento nada más rápido de la historia, y comenzamos con Noé, por ejemplo. ¿Cómo era la vida en el tiempo de Noé? Terrible. Todo mundo en su corazón con intenciones de hacer lo malo. Dice Génesis 6:5. Y por tal condición del hombre, Dios decidió enviar un juicio en aquel entonces, y vino un diluvio. Pero Dios llamó a un hombre y a su familia, un hombre llamado Noé. ¿Y qué hizo Dios? Al llamarlo, le reveló su voluntad, le dio a conocer su voluntad. Dios tenía un propósito. Vino el juicio, todos los seres que había vivientes murieron, solo quedó una familia. Cuando se acabó el diluvio, entonces Dios tenía un propósito con Noé y su familia. Dios quería comenzar una nueva vida con el hombre. ¿Cuántos saben que Dios hace nuevas todas las cosas? Mire cómo desde un principio Dios nos enseña que su propósito era hacer cosas nuevas con el hombre. Y ahí está otra vez, deseando que Noé y su familia hicieran la voluntad ¿de quién? De Dios. Seguimos la historia. Podemos ir hasta Abraham. Abraham, que era un descendiente de la familia de Noé. Abraham, Dios lo llamó. En ese tiempo de Abraham no había pueblo alguno que adorara a Dios. Al Dios que hoy usted y yo adoramos, no existía ningún pueblo. Nadie lo adoraba porque todos eran idólatras. Entonces Dios llama a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos, una ciudad pagana. Y de Abraham, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. A través de Abraham, Dios quiere formar todo un pueblo que sea especial para Dios, un pueblo que sea su tesoro, un pueblo que sea una nación santa y un reinado de sacerdotes que representaran a Dios en toda la tierra, que mostraran su voluntad. Bueno, mis hermanos, ya no voy a estar en el pasado, voy a hablar del presente. Esto es lo mismo el día de hoy. Usted y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Usted y yo somos un pueblo que no éramos pueblo, pero Dios nos hizo pueblo por la sangre de Jesucristo. Ahora somos ese pueblo de Dios que Dios nos ha separado del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Dios nos ha llamado como su pueblo para que usted y yo podamos en primer lugar hacer la voluntad de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Somos el pueblo de Dios que tenemos que representarlo en este mundo con nuestra forma de vivir. Y nuestra forma de vivir debe mostrarle al mundo la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Cómo logramos eso? Estudiando las Escrituras, practicando las Escrituras. No existe otra manera. Pero no solamente el Espíritu Santo, mis hermanos, a través de las Escrituras nos da a conocer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también a través de las Escrituras es el portador de vida. La vida de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da la vida de Dios a cada uno de los que creemos en el Señor Jesús. Así que no solamente encontramos la voluntad de Dios en las Escrituras, sino que también encontramos la vida de Dios. Y mire lo que dice Juan 10:10. Vamos a ver sobre esta vida. Juan capítulo 10, versículo 10. Ya hablamos de la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar de la vida de Dios en las Escrituras por el Espíritu Santo. Dice ahí Juan 10:10, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Yo he venido, dice, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muchos aquí al ladrón le tratan de decir, el ladrón es el diablo. Pero aquí no se está refiriendo al diablo, para nada. Si usted lee el contexto del capítulo 9, se va a dar cuenta que se está refiriendo a los falsos maestros, a los falsos pastores que enseñan error y que desvían a la gente de la verdad de Dios, de lo real que Dios nos da en su palabra. A eso se refiere. Los ladrones son esos falsos maestros y falsos pastores que enseñan una mala o una pésima doctrina. Pero Jesús dice aquí, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. ¿Cuánta vida Dios quiere que tengamos de Él? En abundancia. En abundancia. ¿Dónde está esa vida de Dios en abundancia? Aquí, en la palabra de Dios. Yo te podría preguntar en esta mañana, ¿cuánto tienes de esa vida de abundancia de Cristo? Alguno por ahí, yo tengo toda. Ya no tienes nada con ese orgullo. Porque la vida de abundancia de Cristo en nosotros, mis hermanos, no produce eso. Imagínense el hermano Pablo Hunter a sus 94 años. Yo recuerdo en una reunión de pastores nos decía, hermanos, todavía me falta mucho. Y volteábamos todos y lo mismo, ¿y cuánto nos falta a nosotros? Y él era un hombre de la Escritura, él era un hombre de la palabra de Dios que iba y esto. Y mire la palabra de Dios, ya yo recuerdo ya los últimos, ¿qué será? Últimos 30 años, él no leía la Biblia la traía en su corazón, la traía adentro. Yo inclusive, si hay una de mis peticiones, yo le digo, Señor, yo quiero tener la Biblia igual que este hermano. Si me das ese don, yo lo quiero. Qué hermoso. La vida en abundancia. Cristo vino a traernos una vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia, mis hermanos, la vamos a encontrar en la Escritura. Y no la vamos a tener, no la vamos a poseer si no la estudiamos, si no la escudriñamos, si no nos proponemos estudiar la palabra de Dios. Mis hermanos, la mesa para ustedes está servida. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad, los pastores de esta iglesia, los líderes de esta iglesia, tenemos la responsabilidad de poner la mesa lista a su alcance. Y la mesa está lista. Todo lo necesario para que usted aprenda, para que usted conozca al Señor, está al alcance suyo. Si usted no viene a la mesa y no toma el alimento que hay para usted, es porque usted no está dando ese lugar que debe de darle. Vamos a otro texto. Juan capítulo 6, versículo 63. Por favor. Juan 6, 63. Vamos a confirmar cómo el Espíritu Santo y la palabra son uno. Jesús mismo lo dijo. Juan 6, 63. Jesús dijo esto: el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu Santo.
La carne para nada aprovecha. Miren, yo no estoy en contra del ejercicio. Me gusta inclusive. Cada vez que puedo yo hago ejercicio. A mí me gusta mucho caminar, que es lo más que puedo hacer, y hago otro tipo de ejercicios. Y es bueno el ejercicio corporal. Pero el problema es que muchas veces muchos de nosotros le dedicamos al cuerpo, le dedicamos tanto tiempo al ejercicio, a los cuidados, y tratamos de cuidar nuestro cuerpo, y está bien cuidarlo. Pero mis hermanos, es más importante el espíritu. Es más importante la parte interior. Tenemos horas para hacer ejercicio, pero no tenemos horas para estudiar la palabra de Dios. Nos gusta la dieta alimenticia, nos conformamos con un domingo y venimos y oímos la palabra de Dios y creemos que es suficiente para toda la semana. No, hermanos, todos los días usted necesita alimentarse. Todos los días usted necesita la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, qué hacer en ciertas circunstancias de su vida. Usted lo necesita. Por eso dice aquí que el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Aquí está lo espiritual que necesitamos, aquí está la vida que necesitamos en estas escrituras que inspiró el Espíritu Santo. Y el Espíritu es el portador de vida, pero necesitamos estudiarla, necesitamos escudriñarla. Si no lo hacemos, mi hermano, no va a pasar nada, todo va a seguir igual. Diario con los mismos problemas, diario enfrentando el mismo problema en casa, diario enfrentando la misma problemática con los hijos, diario enfrentando el mismo problema ante una situación difícil en tu vida, siempre las mismas circunstancias. Colosenses 3:16 dice, Colosenses 3:16 dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cuánto quiere el Señor que more la palabra de Cristo en nosotros? ¿Cuánto? En abundancia. Pero quiero que note esta palabra, morar. La palabra de Cristo more. Jesús dijo que enviaría al Espíritu Santo para que morara ¿en dónde? En nuestro interior. Morar. Esta palabra es una palabra muy importante, porque morar habla de un lugar que es pertenencia de. Por ejemplo, tú tienes tu casa y tú moras en tu casa. Y como tú moras en tu casa, el vecino no viene para decirte, oye, ahí no pongas la cocina, ponla de aquel lado. ¿Verdad que no? El que decide cómo acomoda su casa eres tú, porque tú eres el que mora en esa casa. La Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo mora, Él es el propietario de nosotros. Él es el que debe de gobernar nuestra vida. Esto es lo mismo que significa con la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. Entre más more la palabra de Dios en nosotros, Él es el propietario, Él es el dueño de nuestra vida, Él es el que nos debe de gobernar, Él es el que nos debe de guiar, nos debe de dirigir el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Si tú te sometes a las Escrituras, tú estás sujeto al Espíritu Santo. Si tú obedeces a las Escrituras, tú estás siendo obediente al Espíritu Santo. Amén. Así es. Ahora déjame decirte algo. Si queremos que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, entonces, mis hermanos, tenemos que darle la importancia a las Escrituras y al Espíritu Santo en nuestra vida. Son dos cosas muy importantes: el Espíritu Santo, que es Dios morando en nuestro interior, pero también la palabra de Dios, que debe de ir morando en abundancia en nuestro interior. Ve conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Ahora sí, vamos a ir al texto de inicio. Antes del verso 16 vamos a comenzar en el 14. 2 de Timoteo 3, 14. Vamos a ver cómo Pablo le recuerda a Timoteo la importancia de las Escrituras para su vida.
La importancia del Espíritu Santo. ¿Ya lo tiene? Segunda de Timoteo 3:14. Ok, ahora deténgase tantito. Déjeme nada más explicarle poquito el contexto antes del verso 14. En primer lugar, Pablo está a punto de partir. Pablo está a punto de ser sacrificado. Va a morir. Y va a morir en sacrificio. Va a morir como un mártir. Y Timoteo, que es un discípulo de Pablo, lo sabe. Pablo era su maestro. Pablo lo había instruido en el ministerio, en las cosas de Dios. Le había enseñado muchas cosas. Imagínense qué maestro tuvo Timoteo. Un Pablo que escribió la mayoría de las cartas que usted y yo tenemos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Él era su maestro, él era su instructor. Y va a morir, ya no lo va a tener más. Timoteo está desanimado. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, antes de llegar al verso 14, le dice en el contexto anterior, en primer lugar, le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí hay un principio de lo importante de las Escrituras y del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos el estudio de las Escrituras, necesitamos del Espíritu Santo, porque a través de las Escrituras se nos dará poder, se nos dará amor y se nos dará dominio propio que ocupamos en las tribulaciones y en las luchas que pasamos. ¿Cuántos pasan tribulaciones? ¿Cuántos pasan luchas? Yo me encuentro en una lucha hoy. Y no una lucha libre. El día de ayer, cuando yo venía a la reunión para predicar, tengo un hermano que hace una semana o un mes se puso mal, estaba en terapia intensiva, estuvimos orando, Dios lo sacó de ahí, se recuperó en cierta manera, no al total, lo dieron de alta. El viernes por la mañana yo estuve con él, estuve ahí compartiendo, orando, sirviéndole a mi hermano. Es el menor de mis hermanos. Y bueno, así sucedió el viernes. Cuando yo vengo llegando a la iglesia el día de ayer, me llega un mensaje de mi cuñada que mi hermano se puso gravemente mal otra vez y entró en shock. Y él está ahorita gravemente en el hospital. Es una lucha. Para mí es una lucha. Pero aprendo la importancia de las Escrituras, aprendo lo importante de la palabra de Dios, porque en ella encuentro el poder para fortalecerme. En las Escrituras encuentro el amor de Dios, la esperanza de Dios para la vida de mi hermano. Él conoce al Señor. Entonces hay un amor y digo: Señor, yo sé que está envuelto en tu amor, está envuelto en tu esperanza, y gracias por tus promesas. Pero también hay dominio propio. Porque podría uno desesperarse, podría uno estar angustiado, y no debemos estar así. Las Escrituras son importantes para eso, para darnos esa fortaleza, para darnos ese poder que necesitamos en tiempos difíciles. ¿O no, hermanos? Las Escrituras son importantes. Pero no solo eso le habló Pablo a Timoteo. Pablo le dijo también, le dice: no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. No te avergüences, predícalo. Son importantes, mis hermanos, es importante el estudio de las Escrituras y de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, para no avergonzarnos a hablar de Cristo. Muchos de ustedes todavía se avergüenzan. Muchos de ustedes todavía van a la escuela y no se atreven a hablar que son cristianos, porque son de la secreta. Muchos de ustedes van a su trabajo y se avergüenzan de hablar de Cristo, y no debe de ser así, mis hermanos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que profundizar las Escrituras, tenemos que dejar que la palabra de Dios traiga la voluntad de Dios, traiga la vida de Dios a nosotros, y nos dé ese valor y nos dé esa capacidad, como dice la misma Escritura: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos.
Sí, los hombres, cuando uno se junta en un trabajo, los hombres ahí alrededor suyo no tienen vergüenza para hablar de sus adulterios, de sus infidelidades, de todas las cosas que hacen. ¿Por qué nosotros hemos de tener vergüenza de hablar del Señor Jesús? Para eso se ocupa estudiar las Escrituras. A través de ellas el Espíritu Santo te va a dar valor. Tenemos que predicar el Evangelio. Pero no solo eso, también le exhortó diciéndole a luchar legítimamente contra las reglas del ministerio. ¿Para qué? Para enfrentar tiempos peligrosos, difíciles. Yo no sé si usted ha abierto bien sus ojos. Yo no sé si usted se da cuenta de cómo las señales del Señor se están cumpliendo. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos peligrosos. Y si usted y yo no nos damos a la tarea de estudiar las Escrituras, esos tiempos difíciles, esos tiempos peligrosos, nos pueden hacer presa de ellos. Usted y yo tenemos que estar firmes. Tenemos que estar estables en la palabra de Dios. Es necesario. Pero por último, antes del verso 14, Pablo le enseña ahora la importancia y la utilidad de las Escrituras para su vida a Timoteo. Qué importante y qué necesarias son las Escrituras útiles para nuestra vida. ¿Sí o no, hermanos? Qué importante es que usted y yo tengamos hambre por la palabra de Dios, hambre por estudiarla, hambre por saber usar las Escrituras en beneficio de nuestra vida y de nuestras familias. Usted mismo pregúntese, ¿por qué hay tantos problemas conyugales y familiares? ¿Por qué? ¿Qué debo de hacer en una situación tan difícil en mi vida? Yo, por ejemplo, si le comento, la mayoría de consejerías que vienen en pareja a la oficina son por problemas conyugales. Y no estoy diciendo que no debamos de dar consejo, no. Lo que estoy diciendo en la gran necesidad que hay de conocer las Escrituras. Porque en todas esas consejerías no se conocen los principios de Dios para el matrimonio. Oigan, hermanos, un doctor, ¿cuánto se prepara para estudiar? Yo tengo un hijo que está estudiando todavía. Él está haciendo su especialidad y ya lleva alrededor de casi 10 años. Pero luego quiere otra cosa más, le faltan 4 más. Y yo digo, ay caray, 14 años. Digo, ahora entiendo por qué los médicos muchas veces cobran lo que cobran. Estudian mucho para llegar a ser un buen médico en lo que estudiaron. Un ingeniero, ¿cuánto estudia un ingeniero? Pues por lo menos sus 6 años, ahí lo ves y entrado y ahí en las noches haciendo sus diseños y todo y calculando, ¿verdad? Y cuánto le vamos a poner de estructura y cuánto vamos a hacer esto y ahí está estudiando. ¿Para qué? Para ser un buen ingeniero. Yo soy ingeniero civil, pero nunca ejercí mi carrera porque el primer día que me mandaron a construir un hotel aquí por López Mateos se cayó. No se crea, estoy bromeando, pero fue la única vez que participé en un hotel que está ahí por López Mateos, haciendo todo lo que es el diseño de las tuberías, los drenajes. Dios me movió a otras áreas y estuve trabajando en el área financiera. Pero es necesario estudiar. Yo recuerdo, estudié mucho. Si yo te preguntara en esta tarde, a ver, ¿cuántos quieren ser esposos excelentes en su hogar? 3, 4, 5, qué poquitos. Los demás, no, ya, ¿para qué? ¿Cuántos quieren ser esposos excelentes en sus casas? Bueno, te voy a preguntar, ¿cuánto has estudiado para ser un esposo excelente? ¿Cuánto? Pues mire, hermano, es que ¿cómo no hay libros? ¿Quién dijo que no hay libros? Está el libro de libros que es la Biblia,
pero también hay información. Cuando yo me iba a casar, mi hermano, yo compré todo lo que necesitaba para prepararme para mi matrimonio. Y hasta el día de hoy sigo estudiando, porque hay cosas que todavía le fallo a mi esposa y necesito echarle ganas, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo queremos ser buenos esposos o buenas esposas o buenos hijos, o cómo queremos tener un hogar excelente si no estudiamos? ¿Tienen la reunión de matrimonios? A su alcance. Está la mesa servida. Tienen, por ejemplo, este evento que viene, la disciplina para los niños, ¿verdad? Que hay que aprender porque a algunos se les superpasa la mano. Y cuando vengan, de seguro van a decir: ay, es que yo le doy con la chancla y no le debo de dar con la chancla. Primero le debo de decir, ¿por qué lo tengo que de disciplinar? Y bueno, va a aprender, necesitamos, mis hermanos. Si no lo hacemos, ¿cómo queremos un hogar mejor? Y no lo estoy regañando, Mis hermanos, tenemos a su alcance el instituto. Hay materias en el instituto, como por ejemplo tenemos la familia cristiana en este nuevo programa. ¿Qué va a aprender ahí en la familia cristiana? Vas a conocer cuál es el propósito de Dios para la familia. Vas a aprender lo que es un hogar cristocéntrico. Vas a aprender lo que es el respeto en la familia, tanto que hace falta el respeto en la familia. O tenemos la materia, por ejemplo, de la vida en el Espíritu, donde aprenderás cosas como la obra del Espíritu en tu vida, lo que es ser un verdadero hombre espiritual, lo que es vivir una vida de abundancia en el Espíritu. Ahí está a su alcance. Tenemos también la materia de teología sistemática, donde tú vas a aprender quién es Dios, quién es Jesucristo, cómo puedes tener una comunión con Dios. Cómo conocer a Dios te va a traer victoria en tu vida y en tu hogar. Cómo por medio de conocer a Dios puedes confiar y no tener temor de nada. Ahí está al alcance de nosotros. Tenemos muchas materias más, como por ejemplo, conociendo las Escrituras, donde tú vas a conocer la importancia del que tú estés metido en las Escrituras. Vas a conocer toda esa parte de la división de la Biblia. Vas a conocer lo que la Escritura tiene poder para transformar la vida de nosotros. En fin, tantas cosas, mis hermanos, tan importantes. Pero si no estudiamos, pues ¿cómo vamos a aprender? Segunda de Timoteo 3:14, ahora sí, por fin llegamos. El consejo de Pablo a Timoteo está a punto de partir. Y fíjese cuál es el consejo que yo les doy esta misma mañana, esta misma tarde. Pero persiste tú en lo que has aprendido. La palabra persistir quiere decir quedarte fijo sin moverte. Permanecer fijo en un lugar, y es una permanencia constante. En otras palabras, es como si Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, persiste sin moverte en estudiar las Escrituras. No dejes de hacerlo, no dejes que nada te aparte de eso. Si realmente tú eres alguien que eres discípulo de Cristo y que decidiste seguir a Cristo, no dejes que nadie te mueva de profundizar, de aprender del Señor Jesús, porque eso es necesario para tu vida. Persiste, ve más adelante. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: no te muevas, estudia continuamente. Si lo haces, tú verás tu relación con Jesús y con el Padre cada día más fuerte, cada día más sólida. Déjeme leerle dos escritos de qué hacían los cristianos primeros para estar siempre llenos en una vida espiritual. Dice Hechos 4:29. Hechos capítulo 4 verso 29. Ahora, Señor, ellos están orando. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Cuando hubieron orado, mire lo que sucedió. El lugar en que estaban congregados, dice, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuál fue la clave de estos hombres para vivir de esa manera, en esa llenura? ¿Cuál era la clave? La clave está en Hechos 2:42. Antes, Hechos capítulo 2, verso 42. Esa es la clave. El consejo de Pablo a Timoteo, eso es lo mismo que vemos aquí. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hacía los primeros cristianos? Estudiaban la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Son las enseñanzas de Cristo, son las instrucciones de Cristo. Ellos perseveraban. Esta es la manera en que usted y yo podemos mantenernos llenos del Espíritu Santo y hablar con denuedo la palabra de Dios, perseverando en las Escrituras. Sigue diciendo, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué aprendió Timoteo? La sana doctrina. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una sana doctrina, mis hermanos, va a producir sanas conductas, conductas buenas, correctas. Una mala doctrina va a producir malas conductas, malas formas de vivir. Hay gente que puede estar en una buena iglesia escuchando sana doctrina, pero vive mal, su conducta es pésima. ¿Qué quiere decir? Que su instrucción no está siendo la sana doctrina, su instrucción está siguiendo, puede seguir siendo su propia manera de pensar. Pero la sana doctrina produce buenas conductas. Y aprender, mis hermanos, es la clave de un discípulo de Jesús. Si tú eres un discípulo de Jesús, eso quiere decir que tú siempre estás dispuesto a aprender. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a aprender? Siempre. Tenemos que estar dispuestos a aprender porque siempre el Señor tiene cosas que enseñarnos. Y luego le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Qué cosa tan maravillosa lo que se nos enseña. ¿De quién aprendió Timoteo? En primer lugar, Timoteo tuvo una abuela que se llamaba Loida, una mujer estudiosa de las Escrituras, una mujer que profundizaba las Escrituras y que cuando tenía a su nieto al alcance le enseñaba, le hablaba, le instruía en los caminos de Dios. Así era la abuela. Yo no sé cuántas abuelas haya esta tarde aquí, pero yo te pregunto, abuela, ¿eres una estudiosa de la palabra de Dios? ¿Eso es lo que le das a tus nietos, las Escrituras, o solamente recibe regaño el nieto? Pero no solamente la abuela, la mamá Eunice también era una mujer de la palabra de Dios. Era una mujer metida en las Escrituras. Mujer, déjame decirte algo. Si tu esposo no se da a la tarea de estudiar las Escrituras y tú te das a la tarea de estudiar las Escrituras, no esperes que tu esposo lo sea. Tú enseña a tus niños en las Escrituras y vas a tener resultados como estas mujeres. Jamás se imaginaron que de lo que hicieron surgiría un ministro del Señor, un siervo de Dios como Timoteo. Pero no solamente ellos instruyeron a Timoteo, sino también Pablo, un gran maestro de la palabra, un hombre que estuvo ahí, Timoteo, cerca. Por eso yo te animo, estudia, acércate, aprende de los que ya de alguna manera han recorrido el camino y pueden ayudarte a que tú también puedas recorrer el camino con el Señor. Amén. Es necesario la palabra de Dios, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, como ya lo vimos, él las conocía desde temprana edad. Qué importante es instruir a los niños, qué importante es, decimos, es que mis hijos ahora no me hacen caso, es que mis hijos, mis hermanos, yo les garantizo que esos problemas tenemos porque no hemos hecho bien nuestra labor. No hemos estudiado, no hemos obedecido las Escrituras.
Es cierto que llega el momento que ellos deciden, es cierto que llega el momento que ellos toman su camino, pero si tú les instruyes, tenlo por seguro, los principios los traen adentro, que jamás los van a olvidar, y eso no les va a permitir pecar a gusto, porque van a regresar a los caminos del Señor. Instruye a tu niño aún de pequeño, aún cuando sea grande, jamás se apartará de él. Así lo dice el Señor, y lo que Dios dice, ¿se cumple o no? Así es. Muy bien, hermanos, dice la Escritura por último, para ya no tomar más tiempo, dice en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la Escritura, ¿cuánta? Es inspirada por Dios. Ya lo vimos, que si es inspirada por Dios es porque viene del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da a través de las Escrituras la voluntad de Dios y nos da la vida de Dios. Ahora fíjese bien, como toda la Escritura proviene de Dios, es inspirada por Dios, tiene la autoridad de Dios, tiene la unción de Dios, es útil, es provechosa, es beneficiosa para la vida espiritual de cada uno de nosotros. La Escritura tiene la función, en primer lugar, de enseñar. Y vaya que nosotros, yo digo todos, necesitamos ser enseñados. Algunos, cuando llegamos al Señor y venimos al Evangelio, algunos de ustedes vienen mal enseñados de su vida pasada. Y algunos, aunque llegaron a Cristo, siguen siendo medios ásperos con sus mujeres. Siguen siendo duros con sus esposas. Cuando la Biblia te dice que seas tierno, cuando la Biblia te dice que seas amable, cuando te dice la Biblia que tú, varón, trates a tu esposa como a un vaso, ¿qué? Frágil. Así que la Escritura tiene la capacidad, si tú estás dispuesto en tu vida y la estudias y permites que ella te transforme, la palabra de Dios tiene la capacidad de que en lugar que llegues, varón, a tu casa y armes todo un ring para echarte una buena lucha con tu esposa, llegues y agarres la escoba, agarres el trapeador, el sacudidor, y en lugar de pelear te pongas a servir. Y las hermanas dicen, ya sabía que iban a estar listas. Pero también las hermanas, la Escritura les enseña, y la Escritura les enseña que también como que le pongan un cierre a la... Y no estén hablando de su marido ni de sus hijos, ¿verdad? Porque se salen y van a la carnicería. Y es que mi esposo, y es que lo hace el otro. Es cristiana usted tiene que hablar y creer que Dios puede transformar a su marido, ¿o no? Pero ¿cómo va a aprender? Con la Escritura. Calladita se ve más bonita. Pero no solamente nos enseña, la palabra de Dios nos redarguye, nos reprende. A mí me ha tocado muchas veces que el Señor en el pasado, bueno, ya en el presente ha sido menos, pero en el pasado me reprendía. Hey, estás mal. A tu mamá no la puedes tratar así. Yo estaba soltero cuando conocí al Señor y yo todavía le respondía mal a mi mamá. Y el Señor, a través de la Escritura, me acuerdo una clase que dio Vicky y duro, y yo dije, no hombre, Vicky la agarró contra mí. Pero no era el Señor hablándome, era Dios a través de la Escritura hablándome a mí, porque dice que la Escritura penetra, ¿verdad?, hasta lo más profundo y discierne las intenciones del corazón. Y me enseñó el Señor, yo no puedo seguir así con mi mamá, tengo que ser amable con mis hermanos, no se diga. Qué esperanza que yo pudiera ser un servicial con mis hermanos, pero el Señor ha hecho una obra, y hoy he tenido el privilegio, a mis hermanos que han estado enfermos, he tenido el privilegio de servirlos, de atenderlos, de dar de mi vida para ellos. Y qué bendición, porque son mis hermanos. Algunos a lo mejor tienen hermanos que están así, y luego resulta como otros que no tienen tiempo porque su trabajo les absorbe y no hay tiempo para nada. Pues hermanos, tenemos que hacer tiempo, porque eso es parte del estudio de la palabra de Dios. Y por último, mis hermanos, redarguir, corregir, que nos corrige, y también dice nos instruye en justicia.
El deseo de Dios es que usted y yo, a través de la justicia, es que usted y yo lleguemos a ser hombres justos, rectos, honestos, pero sobre todo íntegros. ¿Cómo? Porque a lo mejor tú te conformas y dices, ya soy honesto, el Señor hizo la obra en mí y soy bien honesto, ya no agarro lo que no es mío, lo devuelvo. Y qué bueno ser honesto, ¿no, hermanos? A ver, qué bueno es ser honesto, ¿o no? Pero no es todo, hay que ser íntegros. Déjeme concluir con este ejemplo. Un hombre fue a comprar a una tienda de blancos. Fue a comprar algo a la tienda de blancos y pagó en efectivo. Pero resulta que el cambio que le dieron, se equivocó el vendedor y le dio de más cambio. Entonces esta persona se fue a cenar a un restaurante con la mujer que iba, y cuando terminó en el restaurante, al pagar, se dio cuenta, híjole, me traje mucho dinero, me regresaron. Le dijo, oye, vamos a la tienda para regresar este dinero, porque si no se lo van a cobrar al vendedor. Y fueron a la tienda. Y llegando a la tienda, le regresó su dinero al vendedor. Le dijo, oye, mira, me diste todo este cambio de más, aquí está tu dinero. Y entonces el vendedor fue con el gerente y le dijo, mire, jefe, ¿cómo este señor tan honesto vino y trajo el dinero que se llevó? Entonces vino el gerente y habló con él y le dijo, oiga, es que esto que usted acaba de hacer nadie lo hace. Mire, tenemos cámaras en la tienda. Quisiera pedirle un favor, permítame pasar este video en televisión para que a todos aquellos que siguen siendo deshonestos sea un ejemplo para ellos. Y entonces el hombre agarra al vendedor y se lo lleva a la esquina y le dice, ay señor, le voy a pedir un favor, no pase el video, por favor, no lo pase, porque la mujer con que vengo no es mi esposa. Pues sí, muy honesto, pero nada íntegro. Muchos así son. Dios no quiere que así seamos. Dios quiere hacer un cambio completo en nosotros. Amén. Su fin dice que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, yo les animo, estudiemos la palabra de Dios. Al final hay un módulo, no hay pretexto para no estudiar. Los de la edad avanzada ya lo saben, no hay examen para ustedes, ustedes pueden venir. Lo que queremos es que estudie la palabra de Dios, ¿verdad? Ustedes que quieren estudiar y tienen problema por su trabajo, venga con nosotros, acérquese y veremos qué hacemos para que usted no deje de estudiar la palabra de Dios. Amén, póngase de pie, vamos a orar. Vamos a comprometernos con Dios. Es tiempo de prepararnos. Amén. Cierre sus ojos, levante sus manos si usted quiere, como usted quiera, siéntase libre. Ore conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Hemos entendido que son uno, la palabra y el Espíritu Santo. Sabemos que a través de la palabra conocemos tu perfecta voluntad. Ayúdanos a conocerla. Queremos lograrlo. Señor, queremos tener no solamente ese conocimiento de tu voluntad, sino practicarla, y queremos tener la vida en abundancia que tú viniste a traernos a través de tu Espíritu Santo y por tu palabra. Hoy, Señor, estamos aquí delante de ti diciéndote, Señor, queremos comprometernos más. Queremos ser unos estudiosos de la palabra de Dios. Queremos prepararnos en las áreas de cada uno de nosotros. Queremos ser excelentes esposos. Queremos ser excelentes esposas. Queremos ser buenos hijos. Queremos hacer las cosas como tú dices en tu palabra. Pero sabemos, Señor, que eso no se logra por arte mágica, sino a través del estudio continuo de la palabra de Dios. Ayúdanos a evitar el error y a desviarnos de eso. Y enséñanos, Señor, a permanecernos fijos, sin movernos, sabiendo que de las Escrituras seremos enseñados, seremos redarguidos, corregidos e instruidos en justicia. Señor, muchas gracias.
nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que sigas haciendo esa obra en nosotros.